Muy buenas tardes a todas y todos. Maestro Felipe Calderón Hinojosa, presidente de los Estados Unidos Mexicanos. Licenciado Juan José Sabines Guerrero, gobernador constitucional del Estado de Chiapas. Doctor José Ángel Córdoba Villalobos, secretario de Educación Pública. Querido Enrique Zorrilla, director general de Banamex. Andrés Salvo, Cándida, maestro Peón, todos de Banamex. Muchas gracias por estar hoy con nosotros. Desde los tiempos prehistóricos, la humanidad aprendió a procesar los distintos materiales que encontraba a su alcance para elaborar los primeros objetos utilitarios de índole textil. La manufactura de atuendos se vio enormemente facilitada por la invención de la aguja hace más de 12.000 años, que fue utilizada para confeccionar las primeras prendas con pieles de animales y con cortezas de árbol. 5 siglos más tarde, con el desarrollo del hilado y de los tejidos que el hombre inventó, se empezaron a usar las fibras vegetales de animales que formaron parte fundamental de las primeras indumentarias que a través del tiempo cimentarían el larguísimo proceso que ha recorrido la historia textil. Esculturas de barro y de piedra, dinteles y estelas, pinturas murales y códices prehispánicos, algunos de ellos con más de 1500 años de antigüedad, sirven como espléndidas evidencias sobre la cosmovisión de los antiguos mexicanos, plasmada en el diseño y la estructura de sus atuendos, elaborados mediante tejidos y bordados. Esos vestuarios habrían de modificarse drásticamente ante la poderosa influencia de los colonizadores europeos, con la integración de materiales nunca antes vistos como la seda y la lana. La seda después fue ya acondicionada, aclimatada a México en el caso de Oaxaca, aunque estaba prohibido su cultivo. Con los sorprendentes avances tecnológicos como las ruecas para hilar y el telar de pedal, y con la interpretación de los insólitos pensamientos del viejo mundo, recargados de imaginería religiosa cristiana, que se mezclaron con las técnicas, el telar de cintura y los pigmentos de los originarios de América. Como consecuencia, la calidad, la belleza y la profusión de los ornamentos, impresos, bordados y tejidos, así como la variedad de los mensajes transmitidos artísticamente a través de los textiles, sus urdimbres, sus telas, sus mordentes, sus pinturas y signos que aún perviven en nuestros días en lugares como Chiapas, Oaxaca y Yucatán, por mencionar algunos, en donde es la ropa, la vestimenta de cada día o por lo menos de las fiestas. En esta región, los Altos de Chiapas y otras localidades, la supervivencia de las técnicas antiguas en la elaboración de textiles ha redundado en obras de arte que deben ser conservadas, al mismo tiempo en que deben ser preservado su conocimiento para asegurar su continuidad. Es por este motivo que con el esfuerzo compartido entre el gobierno federal, el Estado de Chiapas y la iniciativa privada a través del Banco Nacional de México, Fomento Cultural Banamex y Fomento Social Banamex, hoy tenemos la grata oportunidad de inaugurar el nuevo Centro Textil Maya, el cual convivirá con el ya tradicional Museo de los Altos de Chiapas, hoy completamente renovado y enriquecido en sus piezas. Para la creación de este centro y para reavivar un espacio cultural que es punto de encuentro de la sociedad de San Cristóbal, de los Coletos y de todos los demás habitantes, elegimos precisamente este magnífico monumento histórico, el cual fue sometido a un riguroso trabajo de restauración que permite disfrutar de los espacios totalmente restaurados de este antiguo convento dedicado a Santo Domingo de Guzmán. Hace algunos días el presidente de la República inauguró en Oaxaca el convento de Yanguitlán, también dominico, en donde vemos esta ruta que viene de Puebla, pasa al estado de Oaxaca y a Chiapas. Ligado al contorno de San Cristóbal de las Casas desde mediados del siglo XVI, cuando los frailes dominicos iniciaron el proceso de evangelización y al mismo tiempo irradiaron su poderosa influencia en la mentalidad de los pobladores de la región, este recinto se configuró como uno de los edificios emblemáticos más arraigados en la vida de los chiapanecos. Con las obras que hoy entregamos para disfrute de propios y extraños, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, con la ayuda de Banamex y el Estado, refrenda su esencia en el sentido de participar activamente en la defensa de la memoria colectiva, la cual rescata en primer lugar la historia de San Cristóbal,
en particular y de Chiapas en general en el espacio del claustro del convento que se encuentra en la planta baja, tanto la época prehispánica y de contacto como la decimonónica y colonial, así como las exposiciones temporales. Como la creación y las tradiciones son también parte de nuestro patrimonio, es que en conjunto con las áreas de la iniciativa privada interesadas en esta preservación, así como con los artesanos, que son realmente los protagonistas, y que fueron destinadas las salas superiores del convento para la exhibición de las obras de estos artesanos, obras maestras que forman parte de la colección de Pelizzi, de Textiles y de la colección de Banamex. Estamos seguros de que el esfuerzo de tantos especialistas, tantos y de tantos artesanos y artistas que participaron en su materialización, reanimará cabalmente su esencia patrimonial, su protagonismo como ineludible referente histórico, así como su función social, educativa y de promoción cultural. El historiador griego Diógenes de Laercio apuntaba que la cultura debe ser un refugio en toda época. Hoy tenemos el privilegio de reinaugurar este monumental recinto cultural que, como todo museo, representa una síntesis de la realidad y que enorgullecerá a los chiapanecos, a todos los mexicanos y favorecerá la comprensión de nuestro devenir histórico. Muchas gracias. Toma la palabra el ciudadano doctor José Ángel Córdoba Villalobos, secretario de Educación Pública. Muy buenas tardes a todas y a todos. Maestro Felipe Calderón Hinojosa, presidente de México. Licenciado Juan Sabines, gobernador constitucional de Chiapas. Señora Isabel Aguilera, muchas gracias por todo el apoyo y su interés en la remodelación de este museo. Saludo también con afecto al licenciado Francisco Martínez, presidente municipal de esta ciudad, a mi compañero el embajador Alfonso de María y Campos, así como al diputado Castañón, al magistrado Ramos y a la directora del museo, la directora Altúzar, y particularmente también a todos los representantes de Banamex, empezando por su director general, a don Enrique Zorrilla, a Fernando Peón, a Candy, a Andrés Albo, muchas gracias. También saludo al general Antúnez. Muchas gracias a todos ustedes, amigas y amigos. En el siglo III antes de nuestra era, Ptolomeo Ptolomei creó el primer museo con el objetivo de rendir tributo al espíritu creativo del hombre y a su inteligencia para manifestar sus emociones y avanzar tecnológica y socialmente en su propia historia. Este objetivo continúa vigente el día de hoy. Los museos son, sin duda, espacios de aprendizaje y de diálogo con el conocimiento, donde los testimonios materiales de los pueblos y sus culturas están siempre abiertos a la sociedad para el disfrute de quien los visita. Entrar a un museo es como abrir las páginas de un libro. A través de sus salas nos sumergimos en un viaje del cual siempre salimos con mayor conocimiento y con la imaginación motivada. Hoy, ante la riqueza visual, simbólica y discursiva de este bello museo, no podemos sino sentir admiración por este recinto que cumple una función social, educativa y se convierte en ejemplo audaz de restauración, conservación y difusión del patrimonio artístico y arquitectónico de Chiapas. Integrado a un espacio histórico como el exconvento de Santo Domingo de Guzmán, el Museo de los Altos, hoy transformado en el Museo de los Altos de Chiapas y Centro del Textil Maya, es el resultado de un trabajo minucioso de restauración integral al exconvento y de una curación y nueva museografía que muestran la historia, la arqueología y la cultura de esta región maya, junto con una estupenda muestra de textiles indígenas mayas de la región, antiguos y contemporáneos, que nos recuerdan que la cultura maya sigue viva hoy en los tzotziles, en los celtales de los Altos de Chiapas, entre otros grupos mayas, cuyos ancestros levantaron portentosas ciudades aquí en Chiapas, como Palenque, Yaxchilán, Bonampak y Lagartero, por citar solo algunos ejemplos.
De ahí la relevancia de este importante museo que hoy usted, señor presidente, entrega a los chiapanecos para goce de todos los mexicanos y de los miles de visitantes nacionales y extranjeros que recibe año con año el maravilloso estado de Chiapas. Algo muy valioso es que la restauración del exconvento y la transformación del Museo de los Altos en el Museo de los Altos y Centro Textil Maya ha conjuntado los esfuerzos de los gobiernos federal, estatal, con la generosidad y corresponsabilidad de la sociedad civil organizada. Estoy seguro que la inversión en esta magnífica obra redundará en el mayor beneficio para la población de San Cristóbal de las Casas, no solo por la derrama económica por turismo que implica, sino por el valor que encierra en tanto patrimonio cultural de todos los mexicanos, con toda la diversidad lingüística y la pluralidad que nos distinguen y que son parte de lo que nos une como nación. La transformación de este museo es solo una pequeña muestra del fortalecimiento, preservación y ampliación del patrimonio cultural de los mexicanos que su gobierno, señor presidente, está heredando a la nación. Tan solo aquí en Chiapas, además de la restauración del exconvento de Santo Domingo, casa del renovado museo que hoy nos convoca, hemos abierto las zonas arqueológicas de Chiapa de Corzo, Iglesia Vieja y Lagartero, además del mantenimiento cotidiano que exigen las 10 zonas arqueológicas del Estado y sus 6 museos histórico-antropológicos. Así es como en este gobierno hemos fortalecido y potenciado la educación y la cultura de los chiapanecos y de todos los mexicanos. Amigas, amigos, señor presidente, valorar nuestro patrimonio histórico y cultural, apreciarlo, preservarlo, disfrutarlo, compartirlo y acrecentarlo, no solo es un privilegio que tenemos los mexicanos, es también nuestra obligación con las generaciones futuras. Mi reconocimiento a los científicos y técnicos del Instituto Nacional de Antropología e Historia y a todos los que contribuyeron a la restauración y transformación museográfica de este gran museo, orgullo de Chiapas y orgullo de México. Es a través del patrimonio cultural que las personas podemos dar testimonio de nuestro diario acontecer, expandir nuestra capacidad creadora y reconocernos en las páginas de la historia para construir nuestro mejor presente y nuestro mejor futuro. El patrimonio cultural de los mexicanos es, junto con la educación, el mejor legado para nuestros hijos. Su legado, señor presidente. Disfrutémoslo y sintámoslos orgullosos de ello, porque solo quien conoce y aquilata la riqueza de su pasado puede proyectarse con éxito hacia su futuro. Muchas gracias y muchas felicidades. Tiene la palabra el licenciado Enrique Zorrilla Fullando, vicepresidente de la Comisión Ejecutiva del Banco Nacional de México y del Grupo Financiero Banamex. Don Felipe Calderón Hinojosa, presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, don Juan Sabines Guerrero, gobernador constitucional del Estado de Chiapas, doña Isabel Aguilera de Sabines, presidenta del DIF estatal, embajador don Alfonso de María y Campos, director general del Instituto Nacional de Antropología e Historia, señoras y señoras, muy buenas tardes tengan todos ustedes. A nombre de Banco Nacional de México, permítanme darles la más cordial bienvenida y agradecerles a todos ustedes su presencia en esta ceremonia de inauguración del Centro de Textiles del Mundo Maya, un evento que nos llena de orgullo y nos complace celebrar y compartir con todos ustedes. Este centro es un muy buen ejemplo de lo que se puede hacer cuando se conjuntan los esfuerzos del sector privado con los del sector público, tanto a nivel federal como estatal, y los de la sociedad civil. La suma de voluntades de los distintos actores, así como sus aportaciones, tanto de recursos humanos como económicos, hoy rinden frutos después de un largo camino recorrido para poner en marcha este proyecto sociocultural y hacerlo de una manera integral. Señor presidente, señor gobernador,
la mayúscula emoción que hoy nos embarga se deriva de que se concreta una aspiración que tiene más de 13 años de haberse sabido mantener viva. Es en el año de 1999 que se firma un convenio entre el gobierno del estado de Chiapas, Conaculta INA, Fomento Social Banamex, Fomento Cultural Banamex, para formar un fideicomiso cuyo objetivo era la creación del Centro de Textiles Mayas dentro del ex convento de Santo Domingo de Guzmán, aquí en San Cristóbal de las Casas, recinto que por otro lado requeriría de su restauración. En el año 2000 se conformó la Asociación Civil Centro de Textiles del Mundo Maya, integrada por el Patronato de Textiles Pelitzi, la ejemplar Sociedad Cooperativa Xnajolovil, agrupación que integra a más de 600 mujeres artesanas de los Altos de Chiapas, y Fomento Social y Fomento Cultural Banamex. Poco después se recibió una valiosa aportación, determinante diría yo, por parte del Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Chiapas, Coneculta Chiapas, para la creación de este centro. Es una obra en la que han colaborado un gran número de instituciones y por lo mismo destaca la importancia del trabajo en equipo. Agradezco enormemente la decidida participación y el compromiso del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y al Instituto Nacional de Antropología e Historia, que no solo nos permitieron participar en el proyecto de restauración integral, sino que nos abrieron las puertas de este magnífico edificio para convivir con el Centro Cultural de los Altos de Chiapas. Gracias también, por supuesto, a las generosas aportaciones del Gobierno del Estado de Chiapas, que con gran visión y sensibilidad comprendió desde un principio la importancia y los beneficios de este proyecto sociocultural. El Centro de Textiles del Mundo Maya es un espacio para la investigación, conservación, desarrollo, enseñanza, exhibición y difusión de los textiles mayas. Un proyecto que complementa muy bien las tareas que llevan a cabo en este mismo espacio el Centro Cultural y el Museo de los Altos de Chiapas para conformar entre todos una espléndida oferta de difusión cultural y de atractividad turística. Para su operación, el Centro de Textiles del Mundo Maya dispone de una sala de conservación y un taller de restauración que cuentan con tecnología de punta para el cuidado y el tratamiento especializado en la preservación de los textiles. Funcionarán además como un espacio de consulta y capacitación para las tejedoras, las bordadoras, investigadores y especialistas del tema. Hay también una sala de exhibición permanente de las colecciones textiles pertenecientes a diversas comunidades mayas de México y de Guatemala. En la tienda podrán adquirirse textiles elaborados por las artesanas de la cooperativa Xnajolovil y piezas creadas en los talleres de capacitación en el que participan las tejedoras mayas. La rehabilitación y reestructuración del exconvento de Santo Domingo de Guzmán en San Cristóbal de las Casas constituye uno de los proyectos más ambiciosos de preservación de inmuebles patrimoniales en nuestro país en los últimos años, y es por eso que para Banco Nacional de México ha sido un verdadero honor y es motivo de un gran orgullo contribuir a la exitosa realización de estos trabajos. La creación del Centro de Textiles del Mundo Maya es una muestra más, diría yo, del compromiso integral de Banco Nacional de México con la sociedad mexicana, un compromiso que va mucho más allá de la banca y las finanzas y se extiende a la promoción del arte y a la promoción de la cultura en México, al cuidado y a la conservación del medio ambiente, a la promoción del desarrollo social de grupos marginados y al impulso de la educación y la investigación. Nos parece a nosotros que este centro, el Centro de Textiles del Mundo Maya, extrae y hace confluir de las distintas instituciones que lo integran los valores que lo hacen único. El ejemplo de compromiso y colaboración del gobierno federal y del gobierno estatal, la exitosa experiencia de Fomento Cultural Banamex
en la revaloración del arte popular en general y bueno, en este proyecto aporta sus valiosas colecciones de textiles de Guatemala y Chiapas, la mítica y pionera colección de textiles Pelizzi, que marcó en los años 70 el camino para el todavía mejor aprecio del arte textil maya, la experiencia de fomento social Banamex en proyectos de amplia participación comunitaria y sustentables en el tiempo, y diría yo lo más importante, la extraordinaria labor de Snajo Lovil y de sus fundadoras, doña María Mesa y doña Roxa Hernández, en el rescate y buen hacer de los textiles tradicionales. El centro dará nombre y apellido a las piezas artesanales para presentar su perfil de arte y así impulsar mejor su valoración en el mercado, además de lograr con ello una mejor calidad de vida a estas grandes maestras tejedoras y bordadoras que son finalmente las auténticas reinas, las genuinas joyas del Centro de Textiles y para quienes les pido nos unamos en un fuerte aplauso. Para finalizar, solamente me resta insistir en agradecer una vez más a todos nuestros socios en este importante, insisto, proyecto sociocultural que estoy seguro será de gran relevancia para San Cristóbal de las Casas, para el estado de Chiapas y para nuestro entrañable país en su conjunto. Muchas gracias. Hace uso de la palabra el licenciado Juan Sabines Guerrero, gobernador del estado de Chiapas. Muy estimado señor presidente de todos los mexicanos, licenciado Felipe Calderón Hinojosa, muchas gracias, presidente Calderón, por estar nuevamente, por segunda ocasión, en el exconvento de Santo Domingo. Estuvo en la primera ocasión cuando vino al Royal Tour. Por cuarta ocasión, en San Cristóbal, estuvo usted inaugurando el Hospital de las Culturas, también estuvo en esta gira del Royal Tour, que es inolvidable. También estuvo aquí para inaugurar el tramo San Cristóbal-San Juan Chamula y también en la cumbre, en la inauguración de la cumbre de turismo de aventura aquí en San Cristóbal de las Casas, que todavía nos sigue dando muy buenos resultados esas acciones. Y bueno, pues en esta segunda visita al exconvento de Santo Domingo, en esta cuarta a San Cristóbal, cumple usted también con un gran anhelo que teníamos todos los chiapanecos y los san cristobalenses muy en particular. Saludo con mucho afecto también al licenciado, al secretario de Educación Pública, al doctor José Ángel Córdoba Villalobos. Muchas gracias por acompañarnos, doctor, muy estimado por todos los chiapanecos. También al licenciado Alfonso de María, el director general del INAH, muchas gracias por todo su apoyo a esta causa y dirección de esta causa. También al licenciado Enrique Zorrilla, vicepresidente de la Comisión Ejecutiva del Banco Nacional de México y Grupo Financiero Banamex, muchísimas gracias. Y también a su equipo, Fernando Peón, lo saludé en su momento, también a Candy, todo el grupo de fomento cultural y la Fundación Social Banamex. Muchísimas gracias por todo su apoyo a esta causa. A todas las amigas tejedoras de Snajolovil, muchas gracias también por su presencia. Saludo con mucho afecto también al presidente municipal de San Cristóbal de las Casas. Muchas gracias a Francisco Martínez, presidente municipal recién estrenado aquí de San Cristóbal, al general de división, diplomado del Estado Mayor, Cuauhtémoc Cantunes, comandante del Secretario Militar, también muchas gracias por todo su apoyo. A todos, amigas y amigos san cristobalenses y de distintos lugares de nuestro estado, estas obras que se han hecho en San Cristóbal con un gran esfuerzo, para los san cristobalenses, una de las principales demandas, desde luego, era el tema de la salud. Y bueno, en esta administración, hace ya 3 años,
construimos de inicio a fin el Hospital de las Culturas de 60 camas, uno de los 3 hospitales de 60 camas que se han construido y que cuenta Chiapas. En nuestro territorio han sido 3 hospitales nuevos de 60 camas, más el de Ocosingo, más el de San Juan Chamula, más el de también el que se hace en Reforma, y en total más de 180 obras de salud aquí en San Cristóbal, no solamente el hospital, sino la Clínica de la Mujer, otro espacio también de salud de consulta externa que se está construyendo aquí en San Cristóbal. En educación superior aquí en San Cristóbal se ha trabajado en la Universidad Intercultural, tenemos un nuevo edificio que inaugurar, señor secretario, también, y el área de educación de posgrado que tiene la UNICACH, también aquí en San Cristóbal. Así que hay tantas obras que se han realizado y que los sancristobalenses le agradecen al presidente de todos los mexicanos este respaldo a esta gran ciudad. También se han hecho muchas obras de agua potable. Venimos ahorita de Tuxtla Gutiérrez de inaugurar 2 clínicas del Seguro Social, que también habían quedado en obra negra y no se habían podido echar a andar, y el presidente las puso a andar el día de hoy. Y también un centro hidrometeorológico de Tuxtla Gutiérrez, porque servirá no solamente a Chiapas, sino a varios estados vecinos y a buena parte de Guatemala. Así que hay muchas tareas que se han hecho en este día, pero estamos cerrando esta gira con broche de oro aquí en San Cristóbal de las Casas, porque a pesar de las obras de salud, de agua, de educación, el mercado nuevo, también la terminal de transporte que se ha hecho aquí en esa ciudad, de tantas obras que se han realizado, hemos conversado con los sancristobalenses, y lo que más les ha gustado de las obras que usted ha encabezado, presidente, y que hemos hecho de manera conjunta, uniendo esfuerzos, han sido los andadores y las rehabilitaciones. Rehabilitamos con el apoyo también de esta educación y de turismo, el Teatro Cebadúa, la Casa de la Cultura, el Teatro de Bellas Artes, el auditorio de la Facultad de Derecho, que era el Templo de San Agustín, el Centro de Convenciones del Carmen, el Museo de las Culturas Populares, la Casa de la Enseñanza, y bueno, pues este exconvento bellísimo de Santo Domingo. Y eso a los sancristobalenses les ha dado mucho gusto, y tiene un gran valor porque es una forma de sentirse orgullosos de su ciudad, de lo que representa la historia de esta muy hermosa ciudad de San Cristóbal de las Casas, y hoy más hermosa que nunca por la restauración que se ha realizado de distintos edificios, algunos no históricos, pero sí por eso fueron con Sectur, pero bueno, de una enorme relevancia para la ciudad, y que han servido como sedes, muchos de ellos, para eventos turísticos. Y esto, que era un reto, era un anhelo de muchos años, no solamente de los 90, sino de antes, era un anhelo el restaurar el exconvento de Santo Domingo. Estamos acudiendo a varios actos el día de hoy en este mismo lugar. Uno es, desde luego, la restauración del exconvento, que quedó bellísimo. Usted lo vio cuando hizo el Royal Tour, que yo creo que todos lo vimos en televisión, el Royal Tour que el presidente realizó en varios estados de la República, pero comenzó aquí por Chiapas, en esta 28ª visita que hace el presidente de la República el día de hoy. Yo no sé si no hay un récord Guinness, pero es el presidente que más veces ha visitado Chiapas, y por mucho. Difícil de superar. 28 visitas, y todas a servir a Chiapas, con buenas noticias. Impulsor de turismo, nos decía Paco en el vehículo, impulsor del turismo, esa cumbre de aventura inolvidable que se logró traer a turisteros de distintos países aquí a San Cristóbal. Aquí fue la sede, y después se distribuyeron a otros centros ecoturísticos y a otros estados de la República. Y bueno, ha sido sin duda alguna la vocación de Chiapas cultural, ecoturística, pues ha sido muy sólida, y bueno, pues esa es la muestra con que usted ha fortalecido el turismo en nuestro estado. Recientemente la Secretaría de Turismo estuvo en Comitán y en Chiapa de Corzo para declararlos patrimonio, también fue declararlo como pueblo mágico, y Chiapa de Corzo como patrimonio cultural de la humanidad. Así que ha habido un impulso al turismo, a ese sector particularmente, y con esta restauración del exconvento de Santo Domingo
que tanto esperábamos, que un lugar ya para abrirlo al público, para visitas. Aquí se abren dos espacios, uno es el Centro de Textiles del Mundo Maya, con esta bellísima colección Pelizzi y también con aportaciones también de la colección de textiles de Banamex y con el trabajo de las textileras de todo Chiapas, incluyendo de Guatemala, y hoy vimos un invitado que es Oaxaca, nos da mucho gusto que estén aquí, y también el Museo de las Culturas de Chiapas, de los Altos de Chiapas, que también está en esta sede. Son dos obras muy importantes que la gente va a poder visitar y apreciar y conocer. Es un espacio digno para tener este museo que está trabajado a través del INA. Y muchas gracias a Banamex por los recursos, por la voluntad que han mostrado. Nos da mucho gusto ver cómo la sociedad civil se suma o incluso encabeza iniciativas y cuidó mucho el tema de traer aquí la colección Pelizzi a Chiapas. Regresarla a Chiapas, surgió de Chiapas, desde los años 70 estaba fuera de Chiapas, hoy está aquí en el estado con mucha dignidad para mostrarlo al mundo entero, a todos los visitantes y también a las textileras, no solamente de Najolovín, sino de todo el estado, para que vengan a ver aquí los bordados y para que pues vienen aquí a copiar si sale bien, cómo eran los de hace 20, 30, 40, 50, 80 años que hemos visto aquí ese tipo de textiles. Y el presidente hoy inaugura estas dos obras y la restauración del exconvento. Pero además ha llevado a Chiapas en la piel. Es una muestra del cariño que tiene el presidente a las textileras chiapanecas y a los chiapanecos, que lleva frecuentemente camisas bordadas como esta en muchas partes, no solamente de México, sino fuera de nuestro país. Ha estado presumiendo los textiles en la propia camisa, llevando a México en la camisa, a Chiapas en la camisa o en la guayabera, mostrando ese cariño que siente, ese respeto que siente por nuestras culturas. Y es la muestra que se ha puesto de moda, y se ha puesto de moda en muchos lugares. Hoy me da mucho gusto ver a tanta gente con su guayabera, con textiles bordados, no se valen pintados, deben ser bordados porque eso es trabajo muy particular de las textileras chiapanecas y de muchas otras partes del país. Y señor presidente, muchas gracias por llevar a Chiapas y a todo México, llevarlo siempre en la guayabera, en la camisa, llevar siempre la playera, la camisa muy bien puesta, presidente. Muchísimas gracias, porque eso lo valoran las textileras. Es una muestra que el presidente lleva su trabajo, muchas veces lo lleva puesto. Así que el presidente de la República es un realizador de anhelos. Ha realizado este anhelo. No vas a contener anhelos, hay que poderlo realizar. Y aunque este era un anhelo de los años 90 y anhelo de mucho tiempo, se realizó en esta administración. Comenzamos en 2007 y estamos concluyendo en 2012 la remodelación. Ese anhelo se está realizando el día de hoy. Por eso al presidente hay que recordarlo siempre como un realizador de los más grandes anhelos de los chiapanecos. Muchas gracias. Escuchemos al ciudadano Felipe Calderón Hinojosa, presidente de los Estados Unidos mexicanos. Muy buenas tardes, queridas amigas, queridos amigos. Licenciado Juan Sabines Guerrero, gobernador del estado de Chiapas, muchas gracias por sus palabras. Señora Isabel de Sabines. Magistrado Óscar Rolando Ramos, presidente del Tribunal Superior de Justicia. Diputado Noé Castañón, presidente del Congreso. Estimado Enrique Zorrilla, vicepresidente de la Comisión Ejecutiva del Banco Nacional de México. Señor Francisco José Martínez Pedrero, presidente municipal de San Cristóbal de las Casas. Licenciada Cándida Fernández Baños, directora general de Fomento Cultural Banamex. General Cuauhtémoc Antunes, comandante de la 7ª Región Militar. Muy distinguidos invitados especiales, muy queridas amigas, muy queridos amigos de San Cristóbal, muy queridas amigas artesanas de esta cooperativa, Najolovín. Me da muchísimo gusto acompañarlos en un evento tan significativo para todos. Aquí en San Cristóbal de las Casas, pueblo mágico,
una comunidad fundamental en la formación de la identidad y la cultura chiapanecas y, desde luego, alma de los Altos de Chiapas. San Cristóbal, los Altos de Chiapas en general, son imponentes por su historia, por su arquitectura, por sus tradiciones. Y a mí me da mucha alegría pues el conjunto de cosas que estamos inaugurando en este evento. Por un lado, la restauración del convento dominicano, que quedó muy bien. Por otro lado, la apertura del Museo de los Altos que hace el Instituto Nacional de Antropología, que también restauró el convento. Y por otro lado, esta esplendorosa muestra textil, más que muestra, vaya, un verdadero museo textil de la cultura maya, que pues no tiene, no sé si tenga precedente en otras partes del país, pero esto desde luego lo hace singular, excepcional. Y yo francamente, bueno, tampoco he estado, no conozco mucho, pero tampoco he visto algo similar en otras partes del mundo, por lo menos así. Debe haberlo, sin duda alguna, pero la singularidad de lo que aquí se exhibirá a partir de hoy es extraordinaria. Vamos por partes. Con mucha alegría, primero vamos a entregamos a los chiapanecos el exconvento de Santo Domingo de Guzmán, que está totalmente restaurado. Me platicaban, y lo habíamos visto cuando vinimos, pues que los techos estaban ya derruidos, francamente podridos, entre el agua, las palomas, la pudrición de las vigas, las tejas estaban rotas, incompletas, los pisos inseguros, intransitables ya. Es la derrupción o el deterioro que se presenta generalmente en este tipo de edificios, en este caso del siglo XVI, una verdadera joya arquitectónica de México que estamos rescatando. Una belleza admirable y un ícono del barroco hispanoamericano. Ya hemos rescatado otros, también de los dominicos en Yahuitlán, por supuesto en Oaxaca, una cosa, no es por nada también, pero espectacular, aunque en Yahuitlán es pues cantera magistral y también imponente, cada quien su estilo, cada quien su región. Y para que no haya agravio, también rescatamos de los agustinos el convento de Cuitzeo, en Michoacán, que verdaderamente esplendoroso, un poquito más grande que el de Yahuitlán. Y para que no haya conflictos tampoco en mi propia tierra, pues también rescatamos el de los franciscanos en Tzintzuntzan, precisamente ahí donde se genera la cultura purépecha, de la que orgullosamente da identidad a mi estado. En fin, hoy estamos entregando este convento dominico de San Cristóbal, hoy San Cristóbal de las Casas. Su belleza pues es admirable, su austeridad, diría, por una parte en los muros, en los arcos, en los pasillos, seguramente en las celdas del convento, que contrasta con la misma época arquitectónica del barroco de la iglesia de Santo Domingo, que también es impresionante, un frontispicio extraordinario, como suelen ser los barrocos dominicos. Veas el caso, por ejemplo, del interior de la iglesia, que no alcanzamos a visitar, pero que tuve ocasión de visitar, y desde luego del Santo Domingo de Oaxaca, que es verdaderamente extraordinario, como lo es también el de Yahuitlán, que probablemente muchos de ustedes no conozcan, pero que recomiendo extraordinariamente el visitarlo. Es necesario recordar precisamente a quien, siendo dominico, además, visitó, amó estas tierras. Los frailes dominicos realizaron su tarea evangelizadora por el territorio chiapaneco. Llegaron a poblaciones en los Altos y también a poblaciones de otras zonas de Chiapas, a Chiapa de Indios precisamente, hoy Chiapa de Corzo, a Copanaguastla, a Sinancantán, a Tecpatán. Y uno de ellos, Fray Bartolomé de las Casas, dejó su impronta, su huella muy marcada, no solo en Chiapas, sino en toda América. Un hombre de profunda vocación y conciencia social, un incansable defensor de la integridad de los habitantes originarios de los pueblos de América. Fue promotor del respeto a los derechos de los pueblos a labrar su porvenir en libertad. Fray Bartolomé luchó contra el trato que los españoles daban a los indígenas, al que calificaba de prácticas injustas, crueles y sangrientas para someterlos
y aquellos que no morían por ese trato atendían como servidumbre, como la más dura opresión. Esas palabras de Fray Bartolomé bien vale la pena recordarlas todos los días, en donde prevalecen precisamente, y qué bueno, culturas indígenas en México, en particular en San Cristóbal, para poder erradicar y para siempre las prácticas injustas, crueles, sangrientas, discriminatorias. Me recuerda mucho a otro evangelizador también de mi tierra, bueno, a dos, en realidad en Michoacán hubo muchos, pero hubo dos especiales, por supuesto Vasco de Quiroga, y alguien que es muy poco conocido, que es Fray Jacobo Daciano, que por cierto era hermano de quien fuera rey de Dinamarca, era de la casa real danesa, solo que como era hermano menor, pues no tenía posibilidades de la corona, entonces no por eso, debe haber tenido una gran vocación religiosa y se incorporó primero con los dominicos y luego fue capuchino él. Y Fray Jacobo, por ejemplo, alegaba por el derecho de los indígenas a comulgar, que era negado en aquella época. Hay una leyenda, y efectivamente debe ser una leyenda oral, que es muy bonita en Michoacán, se las cuento, no la conto, pero aparece en el libro de un gran biógrafo de Fray Jacobo Daciano. Dice, cuando estaba dando la comunión, en medio del debate en donde estaba Fray Bartolomé de las Casas también, que había volado la hostia y finalmente se había depositado, había caído en la boca de una indígena, y que entonces él finalmente desde entonces empezó a dar comulgar y sostuvo su tesis, y luego abogó porque los indígenas pudieran ser sacerdotes, que también se les negaba en el derecho canónico de aquella época. En fin, una tercera anécdota de Fray Jacobo Daciano es que él celebró misa en Tarecuato, donde fue a sentarse allá en la meseta Purépecha, ofició misa de requiem por Carlos I de España, Carlos V de Alemania, el día de su muerte. Solo que el día de su muerte, como ustedes imaginarán, al día siguiente de su muerte, perdón, solo que la noticia de la muerte de Carlos V había llegado a América 2 meses después. Y él soñó, previno, vio, en fin, es un personaje muy interesante, Fray Jacobo Daciano. Los indígenas de mi tierra, cuando él murió, él no regresó nunca a Dinamarca, murió precisamente en la meseta y ahí lo enterraron en un lugar que no se sabe y no se conoce. Yo me imagino que está en algún compartimiento secreto de algún sótano de la iglesia de Tarecuato, pero porque hay todavía, los mayordomos de Tarecuato vigilan y solo el mayordomo sabe exactamente dónde está enterrado Fray Jacobo. Bueno, hasta aquí el paréntesis que me evocó la memoria de Fray Bartolomé, porque Fray Bartolomé de las Casas fue también un hombre de palabra y de ejemplo. No solo denunció, también propuso y también mostró con hechos que era posible la evangelización de manera pacífica, así como la instauración de una nueva organización en las comunidades indígenas. Es por eso que merecidamente se considera uno de los precursores de la defensa de los derechos humanos, y es en su honor que esta ciudad de San Cristóbal, desde 1848, tiene el apellido de las Casas. Otro gran personaje que vino aquí a San Cristóbal ya en el siglo pasado, vino de Bélgica, por cierto, y le dio un realce a la obra dominica y precisamente a este templo y convento de Santo Domingo, y fue Jean de Vos. El maestro Jean de Vos, que estaba casado con una hija de don Daniel Cosío Villegas, Emma, llegó a Chiapas más o menos en los 70s, en 73, se enamoró, obviamente, como debía de ser, de esta bellísima región, y se dedicó a rescatar gran parte de la historia de Chiapas, de sus pueblos indígenas en particular. Y con Emma rescataron en el 88 el templo de Santo Domingo, fue el primer rescate que se hizo precisamente del templo de Santo Domingo ya en esta época, y lo que buscaron fue que el claustro albergara un museo de la historia de Chiapas y una sala donde se enseñara la belleza de los tejidos, que es precisamente lo que hoy finalmente estamos consagrando con estos actos. Los tejidos que producen los maravillosos pueblos indígenas de esta región, tojolabales, celtales, tzotziles, en fin. Es una pena que Jean de Vos no haya alcanzado a ver lo que hoy vimos, porque él falleció el año pasado, descanse en paz,
Pero en el gobierno federal nos propusimos retomar el sueño de Jean de Vos, que posteriormente, a finales de los 90 y principios de la década pasada, retomó un grupo pues de mucha gente. La verdad, uno trata de reconstruir la historia de ese fideicomiso y independientemente de que se cruzan muchos datos y muchas cifras y, bueno, muchas firmas, ¿no? La verdad es que finalmente se hizo un esfuerzo para llegar al día de hoy y darle realce a este lugar que otorga tanta identidad y pertenencia a los chiapanecos. A la vez, estamos rescatando la obra museística que empezó Jean de Vos y Emma Cosío Villegas, y nos propusimos que el exconvento estuviera en condiciones de recibir a más visitantes y de garantizar la preservación del inmueble y las obras que atesora. Y para ello consolidamos 2 museos. Primero restauramos el convento, porque sin ello pues habría sido imposible que llegaran los textiles, entre otros de la colección Pelizzi, porque efectivamente sus depositarios, así como los textiles de la Fundación Banamex, con toda razón decían, no pueden ir a Chiapas, aunque tengan origen maya en toda esta región, pues si no hay un lugar digno y además seguro y además propicio para poner esos textiles, porque se echan a perder incluso en unos cuantos meses probablemente si no tienen el tratamiento adecuado. Entonces se restaura el convento y tenemos además del convento en sí mismo, que en sí mismo es un museo, 2 museos o 2 museos en su interior. El Museo de los Altos de Chiapas, donde hemos ya visto desde objetos prehispánicos, algunos de periodos muy antiguos, de quizá 300 años antes de Cristo, 400, otros objetos de la colonia, de la conquista, que corresponden a la Ciudad Real, desde luego la historia conventual del edificio y por supuesto el legado de Fray Bartolomé y obras de arte de los siglos XVII al XIX. Es muy completo el museo, que además va a completar precisamente para el visitante una imagen más cercana de la realidad de los Altos. En segundo lugar, y creo que a mí lo que más me ha impresionado el día de hoy es el Centro Textil del Mundo Maya, el cual promoverá la cultura y la magnificencia de los textiles mayas y las colecciones de tejidos contemporáneos, así como objetos y prendas elaborados en nuestro hermano país de Guatemala. Algo muy importante, por ejemplo, yo recuerdo cuando andaba yo en busca de la presidencia, a mi paso por Chiapas, por allá en 2004, 2005, haber estado en Sinacantán y enamorado de los textiles, obviamente, de las mujeres de Sinacantán, pero yo recuerdo que eran más bien rosas y rojos. Y ya un día que volví a abrir una estancia infantil, me acuerdo de Sinacantán, pues todos eran azules, lo cual, bueno, es una evolución positiva del color, pero dice, ¿dónde están los rojos? ¿No? Los rosas, porque se ven muy bonitos, y según me explica Isabel Aguilera, esposa del señor gobernador, es que en Sinacantán las mujeres cambian de moda cada año, y todas, lo cual me parece extraordinario, pero también tenemos que llegar a tener un museo como este para preservar todos los colores, todas las maravillas que han sido prenda de las mujeres y de los hombres de este bellísimo estado y desde luego de la cultura maya. Así que este centro textil, que además fue fruto de una combinación muy virtuosa del sector público y sector privado, fundamentalmente de Fomento Cultural y Social Banamex, a quienes agradecemos muchísimo todo lo que han hecho. Mi agradecimiento es importante porque creo que sin Banamex hubiera sido imposible, simple y sencillamente. Además, Banamex será el custodio de esta maravilla del Centro del Textil del Mundo Maya, y qué bueno que quede en buenas manos. Yo creo que precisamente el hecho de que Fomento Cultural Banamex, que es depositario, no sé si eran también de la colección Pelizzi ustedes, candidatos, sí, ¿verdad? Y son además de otras aportaciones de textiles, miles, hay que decirlo así, miles de textiles de Fomento Cultural y Social Banamex, que van a ser administrados y cuidados también por Fomento Cultural Banamex en este sitio, lo cual da una garantía de que además sobrevive a cualquier cambio de gobierno, que siempre son cosas que hay que considerar cuando hay cosas valiosas, ¿no? Y me da mucho gusto, y qué bueno que creo que hay poca gente como Cándida que pueda conocer tanto acerca de estos textiles, y muchas felicidades.
Todo esto implica una inversión de alrededor de 70 millones de pesos, parte del gobierno federal, que es parte del Instituto Nacional de Antropología e Historia, parte de Conaculta, también parte del gobierno del Estado propio, otro con fondos federales transferidos y otra parte de Fomento Cultural Banamex. Y total, que más allá de las cuentas, el hecho es que aquí está el convento de Santo Domingo, aquí está el Museo de los Altos de Chiapas y aquí está el Centro Textil del Mundo Maya. Felicito también a los investigadores, a los restauradores del INAH, que han hecho un trabajo magnífico. Como bien ha dicho el secretario de Educación Pública, llevamos ya varios lugares arqueológicos rescatados. Generalmente cada sexenio se rescataban 2 o 3 sitios arqueológicos y qué bueno. Otros llevamos ya, pues 14, ya se me perdió la cuenta, ¿o cuántos son, paisano? 14 sitios arqueológicos. Aquí en Chiapas llevamos varios, en Chiapa de Corzo precisamente, o Chiapa de Indios. Iglesia Vieja es otro y Lagartero es otro, pero acabamos de abrir en Atzompa, ¿no? Atzompa, perdón, frente, bueno, en Oaxaca, donde pues ha quedado verdaderamente de manifiesto, es una belleza. En Cóporo también, en Guanajuato, las primeras culturas probablemente chichimecas, en fin. En fin, amigas y amigos, no me extiendo más. Bueno, acabamos de ir a Calakmul, perdón, donde restauramos unas pinturas pues extraordinarias. Hay que decir que Calakmul, por cierto, se nos olvidó comentar, fue construido más o menos 1000 años antes de Chichén Itzá. Y fue además ahí donde encontramos pues textiles también, no vivos sino grabados, que tampoco he visto en muchas partes. En fin, yo quiero felicitar a Chiapas, a San Cristóbal de las Casas, a Fomento Cultural Banamex, a la comunidad Snajalavil, que son de las tejedoras aquí presentes y las saludo con mucho afecto, que hacen posible precisamente la recreación de los textiles, a Fomento Cultural Banamex por haber aportado esta valiosísima colección y por todo este esfuerzo por abrir este sitio. A partir de hoy queda para orgullo de San Cristóbal de las Casas y de Chiapas y para deleite de todos los que siempre nos maravillamos cada vez que visitamos esta tierra bendita. Muchas felicidades y muchas gracias. Es así como damos por finalizado este evento. Se despide de ustedes el ciudadano presidente de los Estados Unidos mexicanos, agradeciendo su amable asistencia. Tengan todos una excelente tarde.